A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 8 de noviembre del año 2023. Muy bien, antes de entrarle, les digo, a la parte central y decirles el nombre del editorial, les recomiendo este trabajo interesantísimo que elabora cada trimestre la consultoría o el think tank en materia de finanzas públicas, el CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Este es el análisis del paquete económico 2024 y está formado por tres grandes documentos. El primero es el paquete económico como tal, general. Luego viene análisis de los programas sociales federales. Y luego la tercera parte es, muy importante, menos ingresos y más deuda. Todo esto como parte del paquete económico 2024. Esto pueden entrar ustedes a CIEP, C-I-E-P, y ahí van a encontrar estos tres documentos muy claros, muy didácticos y conociendo la situación del CIEP y además de las personas que desde un principio lo fundaron, el doctor Héctor Villarreal y su gran equipo, y hoy Alejandra Macías es la nueva directora. Por favor, cooperen, cáiganse con su cuerno. Es importante que centros de investigación como el CIEP sobrevivan y reciban el apoyo de la sociedad. Estos documentos son de una gran importancia para entender la realidad de las finanzas públicas. Aquí se encuera no solo al bulto, sino también al subsecretario de Hacienda, al subsecretario y a una bola y a una gran cantidad de glúteos veloces alrededor de este gobierno que ha causado un gran daño a este país. Busquen pues en CIEP análisis del paquete económico 2024. Por favor. Muy bien, ahora sí. Vayamos al tema de hoy. El nombre del editorial de hoy es el siguiente. ¿Es posible más ignorancia y más cinismo? Y la respuesta es por supuesto. La verdad es que apenas empieza esta fiesta de mentiras, de comportamiento de un ejército de cínicos que están agolpados alrededor del bulto López Obrador. Mentirosos, cínicos, y él es el primer mentiroso y el cínico mayor hoy en este país. Es una verdadera tragedia lo que tenemos. Muy bien. El tema central va a ser esta renuncia, entre comillas, del ministro Saldívar que la ha presentado al presidente, y se han dado algunos elementos que vale la pena comentar. Primeramente, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno específicamente, integrado por 11 elementos, el procedimiento para nominar a un ministro es un tanto rebuscado, dirían algunos, pero tiene su lógica. Intervienen los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, cada uno con un papel definido. Primero, se integra una terna, fundamentalmente, de manera normal, por el Consejo de la Judicatura o la Corte o la presidencia de la Corte. Se hace una auscultación, hay funcionarios de carrera por acá, por allá, etcétera, y para cada puesto vacante de esos 11, y ahorita veremos cómo se llega a la vacancia, se nombran 3 integrantes.
dependiendo de cómo va la cuestión de la equidad entre los sexos, son 3 mujeres o 3 varones. Muy bien. Esa terna se le entrega al Ejecutivo, entonces ya participa el Poder Judicial y el Ejecutivo. El Ejecutivo analiza esos 3, si no le gustan, dice no, no, pongan a fulano. El caso es que ahí, hasta ese punto, participan 2 de los 3 poderes. Pero ninguno de esos 2 poderes tiene la facultad de designar ministro alguno. Repito, ninguno de esos 2 poderes, ni el judicial ni el ejecutivo, designan a los ministros. No los nombran, no los designan. ¿Y esto por qué hago énfasis en ello? Hoy, un connotadísimo y famoso periodista, conductor, reportero, opinante, el señor Carlos Loret de Mola, afirma en su columna hoy en el Universal que esto, que el otro, para nombrar al sustituto. Me extraña que una persona con ese prestigio haga una afirmación tan tonta y tan alejada del proceso real para sustituir o para que se designe al sustituto del ministro Saldívar. Con todo el respeto, Carlos, el Ejecutivo no nombra, no designa a los ministros de la Suprema Corte. No, estás completamente equivocado y me extraña. Tienes un equipo a tu alrededor que lo menos que podía hacer era decirte, Carlos, no es así. El Ejecutivo somete a consideración del Legislativo, y en este caso es al Senado de la República, somete, le entrega la terna para que sea el Senado de la República el que designe, el que apruebe al nuevo ministro del Pleno de la Suprema Corte. De tal manera, pues, que en este proceso, un tanto rebuscado, abigarrado, lo que quieran ustedes, participan los 3 poderes. El Poder Judicial buscando prospectos, entregándole la terna al Ejecutivo, pero para que a su vez él se la haga llegar al Legislativo, en este caso a la Cámara de Senadores, o mejor conocida en el mundo del AMPA política como el Senado de la República. Y ahí, ya lo he dicho varias veces, y no obstante eso, un muy, muy buen amigo me señaló hoy, es que tú no dijiste, te faltó decir que es por las 2/3 partes, etcétera. La verdad es que sí lo he dicho varias veces en estos días y seguramente él no vio o esa plática o esa mañanera, está de viaje. Muy bien. ¿Qué hace el Senado de la República con esa terna? La recibe, comenta al Ejecutivo, se toma nota de esto y la entrega con los currícula, con las historias de vida de cada una de esas 3 personas a las comisiones correspondientes del Senado de la República, para que ahí en comisiones se analice a los 3 candidatos, o como dicen ahora, y a las 3 candidatas, bueno, a los que van a ocupar el puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces ahí comparecen y una vez que ellos revisaron eso, su opinión, lo que sea, se pasa al pleno del Senado. Y ahí la Constitución dice que se debe lograr la aprobación con las 2/3 partes, ojo, de los presentes,
siempre y cuando haya quórum en la sesión. Ahí, ¿por qué es importante este detalle? Porque no es una mayoría cualquiera, no es la mayoría absoluta, es la mayoría calificada para darle más peso, más legitimidad a la decisión. Bien. Entonces, tenemos el proceso. El Poder Judicial averigua quién y junta y se la pasa al Ejecutivo, forma una terna, se la pasa al Senado y llega el momento del pleno. Muy bien. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí cuando la oposición impide que se obtenga la mayoría calificada en torno a alguno de los tres? ¿Qué sucede ahí? Bien, alguien me dirá, oye Ángel, es que el presidente, el bulto, nombró a 4 con sus respectivas ternas, por supuesto, y a pesar de no contar con la mayoría calificada, Morena y los suyos fueron aprobados. ¿Por qué? Porque Morena negoció con la oposición en un determinado momento la integración de esas ternas. Bueno, en esta quita mete aquel y ahí nos vamos. Pero esta vez ya con la cerrazón de Morena, con esa frase de no le cambien ni una coma, lo más probable es que no negocien con la oposición y lo que se llama en el Senado el bloque de contención, impidan el nombramiento o la designación, como gusten ustedes, de ese ministro que sustituya de esa ministra, porque van a ser 3 mujeres, sustituya al que se va, al ministro Arturo Saldívar. Muy bien. Y entonces entramos en la parte más interesante. La misma Constitución establece el procedimiento y dice, en caso de que la terna sea rechazada, es decir, que no se logre la mayoría calificada en uno de ellos, ¿no? En ese caso, esa terna regresa al Ejecutivo y el Ejecutivo elabora otra terna. Ahí es donde puede haber una negociación, no, esa no, mejor aquello y estamos, este es imparcial, ella es imparcial, etcétera, etcétera. Y entonces regresa la terna al Senado y entonces sí, ya con el acuerdo político pasaría. Pero conociendo cómo masca la iguana de ladito y despacito, lo más probable es que les valga y dicen, ya ahí va, órale, y háganle como quieran. Y háganle como quieran. Muy bien. Rechaza otra vez, no, porque no se alcanzó la mayoría calificada, y ahí va para atrás. En ese momento, el Ejecutivo, ante ese segundo rechazo, nombra a uno de esos 3. En este caso, a una de esos 3. Muy bien. Ese sería el procedimiento para designar por parte del Senado de la República para nombrarlo. No, Carlos, no es el Ejecutivo. Tampoco, Pascal, con aprecio te saludo, tampoco estabas en lo correcto en el tuit que subiste. Es el Senado de la República el que aprueba, el que designa, el que nombra a los ministros de la Suprema Corte. Tenemos entonces en este proceso a los 3 poderes de la Unión, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero de los 3, el que tiene el poder para nombrar a los ministros es solamente el Legislativo. Muy bien. Para que este proceso se dé, tiene que haber una vacante. Muy bien. Y aquí es donde entra el asunto más interesante. Muy bien. El señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea
tiene a bien enviarle al Ejecutivo una renuncia. Muy bien. Lo primero que vale la pena señalar es aquellos ignorantes, y lo digo en el sentido correcto de la expresión. Ignorancia quiere decir ausencia de conocimiento. ¿Por qué le dirigió la renuncia al Ejecutivo si no es su superior jerárquico? Entonces dice uno, a ver, señores, ¿por qué no leen el artículo 98, párrafo tercero de la Constitución? Que dice así, artículo 98. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el 98. Es que tengo, se les marqué aquí. Déjenme ver. ¿Dónde dice? Y aquí lo cita el señor Lelo de la Rea. Es el 90 y déjenme ver. Por lo anterior, 98, tercer párrafo, efectivamente. Artículo 98, tercer párrafo, que dice así, dice, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves, punto y coma, serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. El artículo 98 en su párrafo tercero dice eso. Dice eso. Aquí está, miren, lo traigo en letras grandes. Aquí está. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves, punto y coma. Serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Muy bien, ahí empezaron los problemas. Primero, el Ejecutivo acepta la renuncia, pero no la aprueba o la desaprueba. Dice, la envía al legislativo para su aprobación. Ahora bien, dice así, solamente procederán por causas graves. Lo primero que tiene por obligación constitucional el Ejecutivo es comprobar que las causas aducidas por el renunciante potencial deben ser causas graves. Alguien dirá, bueno, Ángel, pero ¿cuáles son esas causas graves? No son las que el ministro adujo. Dice el ministro, sin embargo, considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Punto y aparte. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario. Esas no son en modo alguno causas graves. ¿Cuáles son las causas graves? Bueno, hay que irnos a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice así. Vamos a ver. Esta labor se hace en gabinete, ¿verdad? Pero
Aquí está. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 8, dice así. Aquí está. Aquí está. Artículo 8 está en este marcado rojo. Aquí está. Artículo 8. Las y los ministros durarán 15 años en su cargo, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental permanente. Las únicas dos causas por las cuales un ministro designado, aprobado, nominado por el Senado de la República, las dos únicas causas que son graves para que interrumpa esos 15 años son incapacidad física o mental permanente. Aquí la pregunta es, ¿acaso es el señor Arturo Saldívar Lelo de la REA merced a algo que comió o algo que se le atoró en el buchi, se volvió un retrasado mental y quedó así todo baboso? No. Bueno, entonces quiere decir que está consciente. ¿Acaso sufrió una embolia donde quedó incapacitado físicamente? No. Entonces, las dos únicas causas que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala como las únicas por las cuales se acortaría el periodo de un ministro son dos y las leo: incapacidad física o mental permanente. Toma, chango, tu banana, diría Tarzán. Es decir, esto que leí aquí que aduce el ministro no son causas graves. Es una decisión política de él incorporarse a un proyecto electoral. No más que, señor, usted adquirió una responsabilidad por 15 años y en tanto no le dé a usted una embolia y quede con una incapacidad mental permanente, o lo atropelle un carro y quede usted todo paralítico y tonto acá, usted tiene que seguir y cumplir con esos 15 años. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la ley reglamentaria a lo que establece, repito, el artículo 98, párrafo tercero. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Muy bien. En consecuencia, cuando el Ejecutivo recibe la solicitud de renuncia de un ministro, lo único que procede para el Ejecutivo es analizar si las causas aducidas son graves, cumplen con el requisito del 8º de la Ley Orgánica. Y eso, en el caso del bulto, su incapacidad analítica e intelectual es más que evidente, recurriría a la jefa de la oficina jurídica, que no crean que tiene muchas luces intelectuales, pero al menos sabe leer algunos artículos. Entonces, el único dictamen posible, ¿cuál sería? Señor presidente, por medio de la presente, le informo a usted que después de haber hecho un análisis riguroso del texto presentado por el ciudadano, etcétera, 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 y tomando en cuenta lo que establece el artículo 98, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establece el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esas causas no son graves. En consecuencia, no debe aceptarse la renuncia. Paz, paz, vámonos. Pero no, ¿qué hace el presidente? Ya dice, ya están las 3 que van a sustituir y todo. Es decir, el presidente, es decir, el Ejecutivo, incumple
una obligación constitucional y una obligación legal que establece la ley orgánica. Ahora viene el problema mayor. ¿Dónde está el castigo, la pena o lo que fuere cuando el Ejecutivo, al no ser de manera evidente causas graves las que aduce el solicitante, aún así le vale y dice, órale, la mando para el Senado? Ahí evidentemente está incurriendo en una falta constitucional, pero en ninguna parte viene la pena a que se haría acreedor el presidente de la República. Pero no es el único vacío en la Constitución y en leyes orgánicas o leyes reglamentarias. Está plagado el andamiaje jurídico nuestro de esos vacíos. Bueno, vámonos, ahí va para el Senado. Pero dice el texto, solamente procederán por causas graves, punto y coma. Y luego dice, si éste las acepta, es decir, si el Ejecutivo considera que cumplen con la gravedad señalada en el artículo 8 y en el 98, párrafo 3, entonces las envía las renuncias, o en este caso la renuncia, para su aprobación por parte del Senado de la República. A contrario sensu, si no son causas graves, ahí muere el procedimiento, va para atrás. Sígale chambeando, ministro, déjese de cosas y póngase a trabajar. Órale. Y si quiere usted apoyar a la Claudia o a quien sea, hágalo. Pero usted como ministro le queda todavía 1 año y pico o 2 años. Vámonos. Y órale, sáquese, cabrón, a trabajar. Pero no. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República? Ya lo explicamos. ¿Y qué va a suceder cuando no obtenga la mayoría calificada para aprobar uno de los integrantes o una de las integrantes de la terna? Ya les expliqué, regresa otra terna, regresa y el presidente nombra, creo que a la que tenga mayor puntaje, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el Senado de la República como el Ejecutivo incumplen el requisito fundamental que establece el artículo 98, párrafo 3. Causas graves. Y el artículo 8 dice incapacidad física o mental permanente. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante el cinismo, ante el desprecio flagrante de la ley. Bien. ¿Qué han dicho? No, es que él va a designar, él va a nombrar y que quiere esto. Bien. La Suprema Corte, el Pleno, consta de 11 elementos. El presidente nombró a 4 por razones del vencimiento de su periodo. 4, vámonos. Muy bien. De esos 4, el presidente, con esa grosería permanente en su vocabulario, dice, bueno, hay que tener cuidado porque 2 de esos 4 me salieron conservas. Es decir, él de manera despectiva los trata de conservadores porque en vez de traicionar su función, que es defender la Constitución, no hicieron lo que él quería, que le aprobaran leyes o parte de leyes totalmente anticonstitucionales. Entonces, quedan 2 de esos 4 que nombró, quedan 2 más Arturo Saldívar, es decir, quedan 3. Pero al renunciar Saldívar, quedan 2, la plagiaria Yasmín Esquivel y la esposa del director o presidente de la FEPADE.
del doctor Ortiz Pinchetti, la señora Loreta Ortiz. Eran tres, pero se va Saldívar. Entonces el presidente va a poner a una nueva, pero que seguramente la va a escoger que sea obsecuente, servil y lacaya ante el presidente. Seguirían siendo las mismas tres. Ahora, ahí hay un pequeño problema, hay una jugada política, y esto lo señaló claramente Damián Cepeda, paisano, senador de la República, panista, o no sé si todavía lo tengan ahí porque está medio aislado, donde señala que esto es una jugada política, porque el periodo de Arturo Saldívar terminaría ya con la próxima presidente de la República, la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo, y a ella le correspondería la terna, esta sí, esta no, bueno, ya ahí va para el Senado, etcétera. Entonces el presidente en esta jugada política le dice, vete allá y ayuda a la Claudia porque nomás no le encuentra la cuadratura al círculo, y pone a otra. Esa es la jugada política que Damián Cepeda, de manera acuciosa, señala. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que está pasando en este país? Muy bien. Primero, un desprecio por la ley. Pero resulta que al no tener un medio de apremio, es decir, algo que obligare al que no quiere respetar lo que señala el texto constitucional y el texto legal, hubiera una pena, pero no existe. Entonces, ¿qué hace? Pues yo la mando. Oiga, pero que está violado, pues órale, pues dime a ver qué tengo que hacer. Nada, porque no hay una pena específica explícita en el texto constitucional. Por ejemplo, una redacción sería, en aquellos casos cuando la renuncia fuere por causas no graves y si el Ejecutivo las acepta como tales y envía eso al Senado de la República, será destituido de su cargo y será sometido a juicio político. Y en ese momento ya iban a tener cuidado. Pero como nada de eso hay, pues es como cuando rinde la protesta de ley. Promete usted, etcétera, etcétera. Sí, prometo hacer respetar la Constitución, a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Si así lo hiciere, que la nación, que la patria se lo premie o alguna cosa, y si no, que la nación se lo demande. Y bueno, ¿y cómo se lo va a demandar? ¿Dónde está la pena? ¿Dónde está el castigo? No existe. Pues entonces, pues a violar la Constitución y las leyes cuando puedan, cuando reúnan los requisitos o que cumplan con los requisitos. Entonces, estamos ante una situación, pues, donde las cosas, pues, ¿qué podría decir? Hay una falta de respeto a la Constitución, intentos de violarla, y en aquellos casos donde no hay el castigo correspondiente, pues simplemente pues dicen, oye, pues ¿qué hacemos? Pues no hay una pena por eso, bueno, pues órale que siga. Ahora bien, ante esto, el ministro en una entrevista hoy con Ciro Gómez Leiva se avienta un ejercicio como si fuere él trapecista del circo Ataide. Le dice, mira, Ciro, le dice, es que las causas graves hay que tomarlas, hay que interpretar eso, porque las causas graves serían las que son trascendentes. Ténguele tu trascendente. El artículo 8 dice perfectamente claro cuáles son esas causas graves. Y sale con una cosa cantinflesca de que si aquí que interpretar. Bien, vamos a aceptar ese problema de interpretación. No más que ese problema de interpretación sería
cuando al rechazársele al ministro, oiga, va para atrás su renuncia, no se le acepta, o sea, no se le envía al Senado, porque estas causas no son graves. Entonces él se ampararía aduciendo que son causas trascendentes, etcétera, y la Suprema Corte, el Pleno, analizaría el alegato del señor Arturo Saldívar, pero él no puede analizar sus propias causas. Oye, que son trascendentes. Espérate. Tú presenta tu renuncia y punto. Es que ya la presenté, entonces olvídate, cállate. Si te rechazaren eso, entonces podrías ampararte y dirías, oiga, pero es que la grave no hay que tomarla literalmente, etcétera, etcétera, y ya será función de la Suprema Corte decidir si es correcta tu interpretación o ratifican el texto constitucional y pierdes el amparo. ¡Vámonos! Eso es lo que procedería. Pero como la decisión es política y como no hay castigo alguno, pues entonces, pues hacen y ahí van. Y entonces, ¿qué vamos a ver en el Senado? Vamos a ver un pleito interesante porque Morena y los suyos no juntan las 2/3 partes. Ojo, de los presentes en la sesión. No es del total de los integrantes de la Cámara. Eso es otra confusión. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en estos días en torno a esto? Pues al señor Saldívar Lelo de la Rea le han dicho hasta lo que se va a morir. Lacayo, perro faldero, etcétera. Yo no comparto esos puntos de vista. Finalmente, el señor tiene todo el derecho de participar políticamente, si así lo deseare. Lo que no puede hacer es lo que la misma Constitución establece. Esa es la ventaja de revisar los textos constitucionales. Dice así el 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados, etcétera. No más que aquí hay un pequeño, otra vez la redacción. Dice el artículo 101, no podrán en ningún caso. La conjugación del verbo poder en futuro es no podrán. A ver, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por siempre? ¿Ya no podrán trabajar? No lo precisa este primer párrafo. Y dice el segundo. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la judicatura, así como magistrado de la Sala Superior, no podrán, pero aquí se aclara, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso, pero nada se dice del periodo en que podrán aceptar desempeño o cargo alguno en la federación. ¿Qué significa eso? Hay algunos, otra vez la ignorancia, es que corre el rumor de que va a ser fiscal general de la República. Pues solamente será una vez que transcurran 2 años, desde la fecha de su renuncia, que se le acepte. Porque así lo dice el primer párrafo del 101. Pero ya la gente está con, no, se va, pero va a ser, entrando la Claudia, va a ser fiscal general de, no es cierto, no puede hacer eso. Entonces, ¿ante qué estamos aquí? Ante una muestra no solo de ignorancia jurídica, sino de gran irresponsabilidad intelectual. ¿Por qué? Porque personas que no conocen del tema
opinan con una contundencia que asusta. ¿Cuál sería entonces el camino correcto? Si de repente aparece y esto y la renuncia, si yo ignoro el tema, me voy a la parte correspondiente en la Constitución que la señala el mismo potencialmente renunciante. El artículo 98, párrafo tercero, me voy al 98 y luego de ahí me manda al 101. Ahora, entonces ya hago un análisis y causas graves y luego me voy a la ley orgánica del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Antes de emitir juicio alguno, documento, me informo, pero eso no existe en México. Por eso hoy tenemos, y en estos días, personas famosas, responsables acá, gente, analistas de polendas, que dicen una cantidad de tonterías sin haber leído los textos, tanto en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que más que bueno o malo, yo diría que es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación donde lo que reina en este país es el cinismo, del desprecio total de los textos legales. Y por otra parte, la ignorancia de los mismos y decidir por mis cojones. Punto. Y háganle como quieran. Un país que procede así su gobierno y su poder legislativo corre un gran peligro de que las cosas se salgan de control. ¿Por qué? En la medida en que el Poder Judicial, encargado de impartir justicia, no sea respetado en la sociedad, ni por el gobierno, ni por el legislativo, quiere decir que la ley en este país vale nada, para nada sirve. Y eso lleva, lo aprueban muchísimos casos en el mundo, a la anarquía y a la violencia generalizada de grandes masas, grandes grupos sociales. Ese es, vamos a decir, el atisbo que podemos ver cuando tenemos un gobierno que se pasa la ley o intenta pasarse la ley por el arco del triunfo. ¿Y por qué lo hace? Porque la Constitución tiene una cantidad de vacíos legales que no hay pena por eso. Miren, en México, producto de la relación entre el alto clero católico, la jerarquía de la Iglesia Católica, y el gobierno federal allá por los años 20, donde había por parte de algunos generales revolucionarios una actitud anticlerical a ultranza, Garrido Canaval en Tabasco, don Plutarco Elías Calles, etcétera, que dio lugar, para hacerlo breve, a la Guerra Cristera. Eso después de varios años donde murieron miles de campesinos inocentes que les decían que si se ponían una imagen de Cristo Rey aquí en el sombrero los iba a proteger, pues les entraban las balas de Mauser exactamente igual, ¿verdad? Pero se ponen de acuerdo y establecieron una especie de acuerdo, ¿verdad?, sobreentendido, vamos a decir. Y la ley, perdón, el artículo 130 constitucional castigaba el realizar actos de la liturgia católica, en este caso, fuera de los templos, condenaba eso. Los sacerdotes no podían utilizar fuera de los templos lo que llaman ropas talares, es decir, con el alzacuello, etcétera, y tampoco podían oficiar misa, rosario, etcétera, fuera de los templos, pero nadie se asombraba, lo hacían, etcétera. Entonces, cuando vino el Papa Juan Pablo II, que era presidente don José López Portillo,
la mamá del presidente, la señora madre, doña Cuquita, le pidió a su hijo, presidente de la República, que el Papa, Juan Pablo II, diere misa en la capillita que le había construido en Los Pinos. Y el presidente, hijo pródigo, que quería a su mamá por sobre muchas cosas, le cumplió esa petición. Y va Juan Pablo II a Los Pinos y oficia misa, y ahí está doña Cuquita. Entonces, alguna vez le preguntaron a López Portillo esto, etcétera. Bueno, dice, no hay problema. ¿De cuánto es la multa para pagarla? Creo que la multa en aquel entonces eran 50 pesos. Eso les da a ustedes una idea de la hipocresía de nuestra clase política en determinados aspectos. Es lo mismo aquí. Es la mentira, es la hipocresía, es el cinismo. El problema es que mientras fuimos una economía cerrada, aislada del mundo, no había problema. Pero hoy, cuando somos un país con una economía abierta, una economía de mercado e incorporados a la globalidad, las trapacerías legales de nuestros gobiernos tienen consecuencias. Lo vemos hoy. Digan lo que digan, que el nearshoring, téngeles un nearshoring, con las matazones, los descuartizados, la impunidad de la delincuencia. ¿Qué han hecho los inversionistas? Para atrás los filters. Pero no obstante, algunos glúteos veloces, el efecto de la inversión que está llegando. El doctor que fue subgobernador de Banco de México, Manuel Sánchez, acaba de subir la liga en su dirección en el Twitter de una excelente presentación de 8 slides, 8 láminas, de 2 investigadores donde muestran con cifras, con gráficas, que el efecto que muchos hablan del nearshoring, téngale. No hay prueba fehaciente alguna para que digan que está llegando. No es cierto. ¿Por qué? Porque los inversionistas no son tarugos, hombre. No son tarugos. Dicen, oye, aquello es una carnicería. Este gobierno ya casi llega a los 200,000 homicidios dolosos, 200,000 desaparecidos, es trampa en los números para que no se vea tan violento. Voy a ir a arriesgar 100, 200, 500, 800,000 millones de dólares a ese país. De repente apareció que la super gigafactory de Tesla está, pues me espero tantito, ¿no? Es decir, nos hemos convertido, como dijo José López Portillo, cuando dijo en aquella frase memorable, corremos el riesgo de convertirnos en un país de cínicos. Acertó completamente. Hoy México es un país, somos un país de cínicos, de hipócritas, de mentirosos, empezando por los políticos. En ese sentido, pues, ¿qué esperar de esto que estamos viendo ahorita en el caso que nos ocupa de Arturo Saldívar Lelo de la Rea? Es un personaje interesante, es un abogado postulante de los más caros en México, si no es que el más caro. Es un hombre que cobra muy, muy caro, pero mucho, ¿no? Tiene instalaciones donde está su despacho particular de un lujo ofensivo, casi de algún jeque por allá de Emiratos Árabes o por allá, una cosa de un lujo. Es un hombre con un despacho exitosísimo por sus relaciones, por la forma que tiene de cabildear ciertos casos. En estos 15 años o 14 años en la Suprema Corte, el hombre ha perdido dinero o no ha ganado tanto dinero
como está acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, su despacho ha seguido funcionando a través de otras personas, empleados de él. Pero ahorita, cuando él se va para apoyar a la anticientífica, ya dijo, a mí no me interesa ser fiscal ni funcionario público, por supuesto que no. Lo que le interesa en este año que le queda todavía a López, o los 10 meses o lo que sea, y participar en la campaña aconsejándole ahí a la Claudia, quiere reforzar una relación para, una vez que la Claudia llegare a la presidencia, si es que llegare, él tendría una posición privilegiada para litigar asuntos en la corte, por aquí, por allá. Esa es la tirada de él, para seguir acrecentando su ofensiva fortuna. Esa es la realidad que está detrás de esta jugada de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. ¿Y por qué lo puede hacer? Por los vacíos en las redacciones y por la confusión en la redacción de algunos artículos en la Constitución. Pero ¿quién se atreve a plantear eso y decir, señores, vamos a aclarar estas cosas? Nadie. Nadie. Entonces, eso quiere decir que vayan, miren, la ventaja de entrarle a revisar asuntos. El artículo 98, el párrafo tercero, las renuncias de los ministros, etcétera, etcétera, es un párrafo que fue adicionado, dice aquí, fue añadido a la Constitución y publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto del 96. Hace 27 años. Hace 27 años. ¿No piensan ustedes que ha habido cambios políticos, jurídicos en México que amerita una aclaración, una precisión de esto? Pero ahora ahí les va el 101. El artículo, los ministros de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, el segundo párrafo es el 22 de agosto, igual que el anterior. Y así se ponen ustedes a revisar y esos artículos tienen 20, 30, 40 o más años. Y dice uno, ¿cómo es posible que han pasado legislaturas, se han ido, llegado otras? La oposición ha controlado el Congreso y no se hayan planteado actualizar o simplemente modificar la redacción con fines de claridad. No les interesa. Entonces, vamos avanzando. Tenemos partes de la legislación, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria y antes el Código Agrario, con cosas que tienen más de 100 años ahí y son un absurdo, que impiden esto, que impiden lo otro, pero nadie se atreve a plantear una actualización, una puesta al día, como dirían los italianos, un aggiornamento, puesta al día de ese documento, para nada. En esa condición, pues, estamos fritos. ¿Por qué? Porque mantenemos grandes partes de nuestra legislación, tanto la Constitución como las leyes reglamentarias o leyes específicas, que son completamente obsoletas, caducas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos opinantes que hablan sin saber? Pues que lo seguirán haciendo. Mientras haya ingenuos que no se atrevan a contradecirlos, pues ellos seguirán apareciendo como personas informadas, cuando en realidad hablan de oídas, lo que oyeron por allá y lo repiten, pero sin irse a los textos y analizarlos. Espero sinceramente haber sido claro. Estos temas no son temas
fáciles, bueno, son fáciles para los que son especialistas en derecho constitucional, abogados de gran experiencia en eso, y ahí los partidos están en falta otra vez. Lo primero, vamos a suponer que yo hubiera sido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de algún partido. En el momento en que se presenta esto, inmediatamente llamo a 2, 3 grandes especialistas en derecho constitucional y órale, paz, y a todos mis militantes, una sesión en Zoom, remota o en StreamYard, vámonos, y convoco a los integrantes de los comités municipales, seccionales, estatales, para que estén al pendiente ahí, para que escuchen eso y tengan elementos para exhibir el cinismo, la hipocresía, la sinvergüenzada, empezando por Saldívar, siguiendo por el bulto y luego por los senadores de Morena que van a querer aprobar a matacaballo eso. ¿Han hecho algo los partidos? ¿Ha sabido usted que hayan salido a explicar? Y en el caso del PAN, el aguerrido Damián Cepeda fue el único que les dijo, señores, tenemos una oportunidad de oro, vamos a aprovecharla, porque no tiene la mayoría calificada Moreno, ni lo pelaron a mi paisano. Y por el otro lado, abundaron las opiniones. Bueno, incluso hay una colaboradora del periódico El Universal, que yo la conocí cuando estaba en el Excelsior, Ana Francisca Vega, creo que es ella, sí, Ana Francisca Vega, o es, no es Ana Francisca Vega, perdón, Ana Francisca, creo que no eres tú. Bueno, pero que no haya sido, donde transcribe erróneamente el párrafo tercero del artículo 98. Oye, un copy-paste, hombre, nada, hasta en eso, ni siquiera eso hacen correctamente. Y ya les comenté la pifia de Carlos Loret y de otros, pues no tiene caso dar nombres. Es decir, despreciamos el conocimiento, despreciamos la disciplina intelectual de ir a las fuentes y analizarlas. No se nos da eso. Se nos da el rollo, se nos da la opinión sin sustento. Un país así no va a llegar a buen puerto. Y por desgracia, México es uno de esos países. La ignorancia es la reina en nuestro país. Y además la gente se regodea en eso, opina y no, sí, es que Saldívar hay que llevarlo a juicio. ¿Por qué hay que llevarlo a juicio? Es que traicionó esto y que, a ver, espérame. Es decir, no digo que me caiga bien o no, pero vamos a ver qué dice la ley, ¿no? En esas condiciones, pues, señores, cuando yo veo frente a eso la campaña de la ingeniera, concluyo que no tiene los elementos mínimos para poder desarrollar una campaña con claridad, con propuestas. Y cuando vi el documento, esta porquería que pues, participó José Ángel ahí, desgraciadamente, en esas condiciones, señores, piénsenle bien y sean objetivos y ojalá todavía tengamos oportunidad, si se trabaja correctamente, de al menos impedir la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 8 de noviembre del año 2023.